Hola, buenos días mis amados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por este nuevo día, domingo, que Dios nos ha dado, en que podemos reunirnos de nuevo para alabar su santo nombre y escuchar su palabra. Pero antes de que les presento la palabra de Dios, quiero compartir esto. Nuestras vidas han cambiado drásticamente durante toda esta experiencia de la pandemia de COVID-19 y a veces se puede ser un poco abrumador. Pero ahora una comunidad local en Dunwoody, Georgia, Estados Unidos, ha encontrado una manera de traer esperanza a través de una sencilla frase. El mensaje sencillo que dice todo estará bien se muestra en la pared del Centro Sproul para las Artes en Dunwoody. El mural ha inspirado a todo tipo de personas desde que fue creado en 2009 por un artista local. Desde entonces se ha llegado a ser conocido como el lema no oficial de la ciudad. Puede encontrarlo pintado en paredes y en cercos, en patios, en los búmperes de los autos e incluso en tazas de café. Mark Mise dice que cada vez que ve el letrero nos tranquiliza sabiendo que todo estará bien, pase lo que pase. Pero en medio de la pandemia de coronavirus ahora está adquiriendo un nuevo significado. Haywood Westcott, propietario de un negocio local, dice: personalmente creo que el mensaje es maravilloso. Y hemos tenido esta señal durante años en nuestra comunidad y creo que ahora es el momento perfecto para abrazarla. Westcott se encargó de comenzar a imprimir el lema en los letreros del patio y colocarlos alrededor de la ciudad de Dunwoody. Él dice: elegí poner esto en diferentes lugares y fue entonces cuando la gente comenzó a darse cuenta. La gente comenzó a compartir el mensaje en las redes sociales utilizando como una frase de aliento para ayudarlos a seguir adelante durante los tiempos difíciles. Con una gran muestra de apoyo e interés de la ciudad, el Centro Sproul para las Artes ha comenzado a vender productos con esta misma frase y a obtener ganancias para apoyar a los artistas locales que pueden estar sin trabajo debido a COVID-19. El director del Centro de Artes, Alan Mother, dice que es increíblemente alentador saber que una sencilla obra de arte como esta puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas. Con millones de estudiantes en casa por todo el mundo debido al cierre de escuelas, un estudiante de Dunwoody decidió usar su tiempo para correr la voz sobre el lema no oficial de la ciudad. Aaron Carling, solo de 11 años de edad, dice: especialmente por el coronavirus y el cierre de la escuela, no quería que mis amigos y otras personas se preocuparan. También he visto esas palabras o palabras similares cerca del monumento de la Madre antes de la remodelación. Qué bueno que hay personas que desean ser usados para animar a otros, para que no pierden su esperanza. Cuánto más nosotros, quienes conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos comunicar ánimo y esperanza el uno con el otro, y también a los que no tienen la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y nuestra Biblia para este mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que este mensaje sea claro y entendible y que Dios recibe toda la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estar con nosotros. Señor, bendice cada familia, cada individuo, cada niño, joven, adulto, anciano, Señor,
y sigue protegiéndonos y cuidándonos con su mano fuerte, Señor. Y para los que están enfermos en este momento, Señor, esté con ellos, y tú eres nuestro médico divino, Señor. Ayúdeles, dales fuerza, Señor, y todo lo que necesitan para poder resistir y sanarse y seguir adelante, Señor, viviendo para tu honra y tu gloria. Esté con ellos, Señor. Dales sabiduría a los médicos que le atienden y que pueden comprar la medicina adecuada, Señor, para salir de esta prueba. Gracias por su amor para cada uno de nosotros, Señor, y que no todos estamos en la misma prueba al mismo tiempo de la enfermedad. Ayúdanos, denos paciencia, ayúdenos para orar y acercarnos más y más a ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues en el Salmo 55, versículo 6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. A veces sentimos el deseo de solo salir, ¿verdad?, por unos momentos de los quehaceres, de las presiones y los estreses de la vida, y poder tener un tiempito solo para volar lejos de todo esto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Josué, y hoy nos centraremos en las ciudades de refugio, las ciudades de refugio. El texto se encuentra en Josué capítulo 20, versículos 1 al 9. Josué 20, 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señálaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de ellas, aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquén, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a aquellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Pues la clave de este capítulo que acabamos de leer se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Algunos de los empleados de la ciudad de Nueva York planeaban entregar a los turistas un folleto que habían preparado titulado Bienvenido a la ciudad del miedo. Suena raro, ¿verdad? Pero formaba una parte de un programa que tenían que eliminar los despidos de empleo. Estaban tratando de alertar a los empleos, ¿verdad?, de no despedir tan fácilmente a los trabajadores. Supongo que podía llamar a muchas de nuestras ciudades o nuestras áreas metropolitanas ciudades del miedo. En el año 2014, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, 188 fueron asesinados por cada 100,000 personas. Es bastante. Fuimos considerados la ciudad más peligrosa del mundo y la ciudad más violenta del mundo. Ahora en el 2020, la ciudad más peligrosa del mundo es Tijuana, México, con 134.2 asesinados por cada 100,000 personas. Pues regresando a la nación de Israel, había 6 ciudades particulares que eran justo lo contrario de las ciudades del miedo. Eran las ciudades de refugio. Era el único lugar donde una persona que había matado accidentalmente a alguien podía correr. Y había 6 de ellas. Y era el lugar más seguro para el hombre. Mucha gente dice que la ley del Antiguo Testamento es una ley injusta. Dicen esto porque no han leído y estudiado el Antiguo Testamento. Dios hace una distinción entre el asesinato y el homicidio involuntario. Esa distinción todavía se mantiene en nuestras leyes hoy en día. Si un hombre mata accidentalmente a su vecino sin premeditación, sin odio, se considera homicidio involuntario o homicidio con negligencia criminal. Ahora, en estos días no tenían una fuerza policial, no tenían el tipo de jurisdicción que tenemos hoy o que se supone que debemos tener hoy, y las diferentes familias, clanes y tribus se encargaban de castigar a los criminales. Ahora, aquí hay alguien que asesina a su vecino y por lo tanto debe ser juzgado. En las escrituras del Antiguo Testamento, el asesinato significaba la pena capital y la persona que había cometido el asesinato fue asesinada. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Es triste decirlo, hoy nos hemos alejado de algunas de estas ideas que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo sabe el vengador de la sangre? Es decir, ¿cómo sabe el pariente del asesinado que si su vecino verdaderamente mató o no a su pariente, y si fue como asesino o homicidio? A veces en el calor de la emoción perseguía al hombre que sospechaba y lo mataba solo para descubrir más tarde que había matado a un hombre completamente inocente. Por esta razón Dios estableció las ciudades de refugio.
Y estas ciudades de refugio estaban disponibles para que cuando un hombre matara a alguien, pudiera correr ahí. El resultado sería que tendrían una investigación, un juicio, y descubrirían si el hombre era culpable o no, y luego tratarían con él en consecuencia. Ahora, Dios no toma todo este espacio en la Biblia para solo escribir sobre las ciudades de refugio, e incluso hay 4 libros en el Antiguo Testamento que tratan en detalle sobre estas ciudades. Dios no hace esto debido a bienes raíces, historia o derecho civil. Dios explica todo esto porque estas ciudades son una imagen o un cuadro de lo que la gente necesita hoy. La gente de hoy necesita un refugio. Y hay personas escuchando mi voz en este momento que deben estar huyendo a la ciudad de refugio de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 nos dice que esta ciudad de refugio es nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y este refugio es Jesucristo. No hay otro nombre, ¿verdad? Sino que el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos da salvación. En otras palabras, las ciudades de refugio nos ilustran las experiencias por las que pasamos en este asunto de la salvación. Ahora hay 4 de ellos. Hay 4 experiencias que me gustaría compartir con ustedes hoy, que nos ayudan a comprender lo que significa ser un cristiano. Ahora, si puede imaginar en su mente a un hombre que accidentalmente mató a alguien, digamos que aquí hay un hombre en Israel que está cortando un árbol y la cabeza del hacha se desconecta y golpea a su vecino y su vecino muere. Y ahí está el hombre y tiene que hacer algo. ¿Qué puede hacer este hombre? Ahora, si simplemente lleva esa imagen a su ciudad natal o a la ciudad donde vive y trabaja y la aplica a su propia vida, podría hacer una gran diferencia. Pues la experiencia número 1 se da cuenta de su peligro, ¿verdad? Ahí está el hombre y ahí yace el hombre muerto, y nuestro amigo imaginario se da cuenta de su peligro. ¿Y qué puede hacer él? Él tiene que huirse. Ahora no va a huir simplemente porque hay una ciudad de refugio disponible. Él va a huir porque es un hombre en peligro. Y uno de los parientes sale y dice: está muerto. ¿Quién hizo esto? Creo que nuestro vecino hizo esto. Nuestro vecino siempre ha sido nuestro enemigo. Pero mientras tanto, nuestro amigo imaginario corre por el camino y está buscando a la ciudad de refugio más cercana. Se da cuenta de su peligro. Ahí es donde todo comienza. Es interesante notar, debido a que Dios hace una distinción entre asesinato y homicidio involuntario, usted y hoy podemos ser salvos. Usted y yo hoy podemos ser salvos. La misericordia de Dios se basa en la justicia de Dios, y el hombre va corriendo a la ciudad de refugio, que es una imagen del Señor Jesucristo. Y él entra en la ciudad de refugio. Él dice: escúchenme, accidentalmente maté a mi vecino y aquí estoy. Le dicen al hombre: tranquilo, cálmase. Vamos a investigar todo esto y ver qué está pasando realmente. Pero no lo premedité, dice nuestro amigo imaginario. No fue planeado, no lo odiaba, fue un buen vecino mío, solo fue un pecado de ignorancia. No sabía que iba a suceder. ¿Recuerda cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, oró una oración muy insólita? Con respecto a los que lo crucificaron, oró: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Es como si nuestro Salvador estuviera diciendo: oh Dios, mi gente necesita una ciudad de refugio. Aquí está el pueblo de Israel. Vine a los míos y los míos no me recibieron, y ahora me han rechazado, me han crucificado, han cometido el mayor crimen de toda la historia, pero no saben lo que hacen. El apóstol Pablo dijo lo mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo dijo: porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Un pecado de ignorancia. De hecho, el mismo Pablo fue salvo de esta manera. Pablo dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No estoy diciendo que Dios perdona a las personas porque son ignorantes. Estoy diciendo que Dios hace provisiones para las personas porque son ignorantes. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, durante toda nuestra vida estamos llevándonos bien con varias personas y entrando en contacto con ellas, y la mayoría de ellas están completamente perdidas espiritualmente, y son ignorantes del hecho de que se ha hecho una provisión por su pecado. Ahora escucha atentamente. No maté accidentalmente al Señor Jesucristo. Ni siquiera estaba ahí cuando sucedió, pero mi pecado lo mató. Creo que a veces nos volvemos muy blandos en cuanto al pecado. Mi pecado mató al Señor Jesucristo y su pecado mató al Señor Jesucristo. Creo que esto es significativo, que cuando Pilato escribió ese anuncio que se puso sobre la cabeza del Señor Jesús en la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, fue escrito en latín y en griego y en hebreo. Es como si todo el mundo tuviera que traer todo su pecado y colgarlo ahí en la cruz. Es decir, que no solo maté accidentalmente a un hombre pecador, mi pecado crucificó deliberadamente al Dios hombre. Y si en las escrituras del Antiguo Testamento un hombre tuvo que correr por su vida porque el vengador de la sangre lo perseguía cuando era inocente, ¿cuánto más necesitan las personas hoy en día correr por sus vidas porque somos todos culpables? Jesús lo dijo tan bellamente en Juan 3 cuando dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la primera experiencia que tiene este hombre, se da cuenta de su peligro. Él dice: la muerte está sobre mi cabeza, me enfrento a la condena, o la condenación. Mejor me muevo para salvar mi vida. Le digo: amigo mío, usted ya está condenado. ¿De dónde saca la gente la idea de que tienen que morir para ser condenado? Si no ha confiado en Jesucristo como su propio Señor y Salvador y le ha rendido a su amor, usted está condenado en este mismo momento. ¿Hoy se da cuenta de su peligro? Me pregunto si las personas vivirían tan despreocupadamente y descuidadamente como viven si se dieran cuenta de su gran peligro. La segunda experiencia sigue. Primero se da cuenta de su peligro y en segundo lugar corre hacia el refugio de Dios. Ahora Dios
tenía un propósito en estas ciudades de refugio. No le corresponde al hombre planificar la salvación. Dios lo hace. Y se dice a sí mismo, hay 6 de ellas. Y Dios ha designado estas ciudades de refugio. Y si Dios las ha designado, entonces puedo encontrarme con ellas. Es decir, que la provisión de Dios de estas ciudades de refugio fue totalmente por su gracia. Así es como nos llega la salvación, es totalmente por la gracia de Dios. Y si un hombre que pudiera ser perdonado y absuelto porque había pecado involuntariamente, tuviera un lugar de refugio donde pudiera correr, ¿cuánto más gentil es para aquellos de nosotros que hemos pecado deliberadamente y nuestros pecados han crucificado a Jesucristo, el Hijo de Dios? Cuánto más bondadoso es que Dios haga una provisión para cada uno de nosotros. Estas ciudades fueron designadas por Dios. Ahora, usted no corrió a una de estas ciudades y dijo, bueno, no me gusta la elección de Dios. Recuerda cuando Naamán el leproso vino al profeta y el profeta le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Recuerda lo que dijo? Él se puso bien enojado y dijo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Quieres que baje a ese fangoso río de Jordán? No lo haré, dijo. Puedo ver a un hombre que acaba de matar a su vecino diciendo, bien, no me gusta la apariencia de Cedes, no me gusta Golán, no me gusta Siquem. Esas no son ciudades hermosas para nada. Y alguien dice, amigo, usted no tiene elección en esto. Es Dios quien designó el camino y usted o viene por el camino de Dios o no viene en absoluto. Eso debe haber sido lo que Pedro quiso decir cuando dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las ciudades fueron designadas por Dios. En segundo lugar, las ciudades estaban disponibles para todos. Dios no escondió estas ciudades donde la gente no podía encontrarlas. Había 3 en el lado oeste y 3 en el lado este del río Jordán. 2 en el norte, 2 en el medio y 2 en el fondo, en el sur. Y nadie en Israel estaba tan lejos que un par de horas de una de estas 6 ciudades. Y según la tradición rabínica, tenían que mantener los caminos a las ciudades de refugio despejados y en buen estado. Ojalá tuviéramos esas mismas leyes hoy. También entiendo que cada vez que había una curva en el camino, se colocaba una señal, un rótulo que decía refugio. En otras palabras, si un hombre buscaba una ciudad de refugio, podría encontrarla. Fue designada por Dios y fue accesible para todos. Esa es una razón por la que nuestra iglesia ha estado aquí todos estos años. Es porque Dios ha designado una ciudad de refugio y esta ciudad está disponible. Y nuestra obra es abrir el camino y alentar a las personas a comenzar a correr y colocar un letrero que diga, esto es el camino. Jesucristo es la ciudad de refugio. Hay algo más aquí. Estas ciudades no solo estaban disponibles, sino que eran accesibles para todos. Me alegro por el versículo 9 en Josué capítulo 20. Justo en medio de este versículo es una de las mejores palabras del Nuevo Testamento.
La palabra es cualquiera. Dios no dijo, ahora si usted es un levita, puede correr. Si usted pertenece a la tribu de Judá, la tribu real, puede correr. Él no dijo eso. Ni siquiera se detuvo con el pueblo judío. Él dice que si uno de los hijos de Israel necesitaba refugio, aquí está. Aun si un extranjero en la ciudad necesita un refugio, aquí está. Cualquiera, dice. Esa es la mejor palabra del Nuevo Testamento. Algún día, cuando nos encontremos con el apóstol Pedro en el cielo, quiero hacerle una preguntita. Ha estado en el fondo de mi mente por muchos años. Quiero preguntarle cómo se sintió en la casa de Cornelio cuando no pudo terminar su mensaje. Es que Pedro bajó a la casa de Cornelio y estaba predicando este día, estaba hablando de Juan el Bautista y de cómo vino Jesús, cómo llegó Jesús. Y después llega a esa palabra: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y esa multitud que estaba sentada ahí, un grupo de gentiles dijeron, ¿cualquiera? Porque hasta ahora solo han sido judíos que podían ser salvos, pues ellos creyeron y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, pues Pedro nunca terminó su mensaje ese día. Alguien me dice hoy, pastor, necesito un refugio. Sé que soy culpable y condenado, soy un pecador y he pecado deliberadamente, no accidentalmente, y he pecado intencionalmente, no involuntariamente. He pecado con odio, he pecado con malicia. Sé que soy un pecador y sé que fue mi pecado lo que lo clavó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿quiere alguien como yo? Y por supuesto la respuesta es sí. Dios quiere personas como usted, porque los gustos de usted son como los de nosotros. Cualquiera que quiere, dice, pero usted tiene que correr hacia la ciudad de refugio. Me di cuenta de Josué 20, capítulo 20, versículo 3. Dice, que se acoja ahí. Versículo 4 dice, el que se acogiere. Versículo 9 dice, que se acogiese. Él nunca dice camina o toma su tiempo. Él no dice tranquilo. Puede parar en Power Chicken y consigue no dice eso. No dice toma su tiempo en llegar, dice huye. Ahora no vemos muchos huyendo en estos días. El pecado se ha vuelto tan habitual. La salvación se ha vuelto tan ordinaria. La gente dice, bueno, puedo ir tranquilamente a mi lecho de muerte y cuando me levanto puedo confiar en el Señor Jesús. Mi amigo, dice la palabra que Dios acogiese ahí. Pues la experiencia número 1 se da cuenta de su peligro. El vengador de la sangre le persigue. El alma que peca morirá. La paga del pecado es muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Se dan cuenta de su peligro y luego usted tiene que correr al refugio de Dios. Ahora, ¿cómo puede hacer esto? Sencillamente confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Justo donde está ahora, sin siquiera levantar un pie, usted puede elevar su corazón al Señor Jesucristo y decir, creo que murió por mí, sé que es mi Salvador y ahora le entrego mi corazón. Usted puede hacer esto. Usted puede huir a Jesucristo ahora mismo y le animo a que lo haga ahora mismo. Ahora hay una tercera experiencia.
Nos damos cuenta de nuestro peligro. La Biblia llama esto la convicción. Corremos al refugio de Dios. La Biblia llama esto fe o la fe. Tercero, descansamos en la seguridad. Un hombre llega a la puerta de la ciudad de refugio y he leído que esas puertas nunca se cerraron. Y si es así, esa es una hermosa ilustración o un hermoso cuadro de Juan capítulo 6, versículo 38, donde dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y él le dice a los ancianos de la ciudad, esto es lo que sucedió. Estaba cortando un árbol y la cabeza del hacha se desprendió y golpeó a mi vecino y se murió, y no odiaba a mi vecino, más bien amaba a mi vecino, le pedía prestado muchas cosas todo el tiempo, y me di cuenta de lo que pasó y ahora me he huido. Los ancianos le dicen que van a averiguarlo. Mira hacia el camino y aquí viene un hombre corriendo. Él dice, ahí está el vengador de la sangre, protégenme. Los ancianos dicen, usted no tiene que preocuparse, ahora relájese. Usted está en un lugar seguro. Pues amigo mío, cuando usted confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted también puede descansar con completa seguridad. Déjame explicarle por qué. Número 1, la palabra de Dios le dijo a este hombre que no tuviera miedo. En Éxodo y Números y Deuteronomio y Josué, 4 libros en el Antiguo Testamento, Dios detalla acerca de los detalles de las ciudades de refugio. Y aquí viene el vengador de sangre y tiene un cuchillo en la mano. Usted mató a mi hermano. Uno de los ancianos le dice, Señor, aquí en la palabra de Dios nos dice que usted no puede tocarlo. A veces la gente piensa que los creyentes somos arrogantes. Dicen que somos orgullosos y arrogantes porque decimos que sabemos que somos salvos. O dicen, este es el colmo de la arrogancia para que un hombre diga, sé que voy al cielo. Mi amigo, no es la arrogancia decir que sabe que irá al cielo. Es el colmo de la arrogancia dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo puede saber el hombre que está salvo? Pues la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo sabe usted que es salvo? Pues la palabra de Dios lo dice. Y Dios ha hecho una cosa hermosa en el Nuevo Testamento que no hizo en el Antiguo Testamento. El mismo Espíritu Santo es que escribió la palabra de Dios, testifica en nuestro corazón. Entonces, cuando usted se acoja al Señor Jesucristo, usted sabe que está salvo porque la palabra de Dios lo dice. Y el Espíritu Santo en su corazón lo dice. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Es cierto o no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Es eso cierto o no es cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es eso cierto o no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Es eso cierto o no? Mi amigo, si usted haya creído en Jesucristo, entonces, según la palabra de Dios, usted está salvo. Usted dice, pues, ¿por cuánto tiempo? Y yo les doy vida eterna. Eso es un buen tiempo y largo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pues descansamos seguros,
porque la palabra de Dios lo dice. En segundo lugar, descansamos seguro porque hubo un juicio, pues lo juzgaron al tipo en un tribunal de justicia. Los ancianos investigarían porque es posible que un asesino se cuela. Algún compañero podría venir corriendo y contar una historia inventada. Investigan y descubren que asesinó a su vecino con malicia, deliberación y odio. En ese caso fue asesinado. Usted dice, ahora eso rompe la imagen, o no. Más bien, crea la imagen, hace la imagen. Porque nuestra ciudad de refugio, Jesucristo, es tan grande que incluso un asesino puede venir. Pero tuvieron un juicio. Ahora aquí está lo hermoso. Mi vengador de sangre no puede matarme porque Él murió por mí. Hubo un juicio y me quedé ahí y dije, soy culpable, en mi mano no traigo pago, así como estoy sin una sola defensa, soy culpable. Aquí está el vengador de la sangre, mi Señor Jesucristo tiene todo el derecho de juzgarme, pero ¿sabes lo que hace? Él murió por mí. Ese es el significado de Romanos 8:34, la primera parte, donde dice, ¿quién es el que condenará? Estoy ante los ancianos de Dios y no pueden condenarme. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Pues amigo mío, sé que soy salvo porque aquel que me juzgó se convirtió en mi Salvador. Él saboreó el juicio en la cruz que yo debería haber saboreado. Por lo tanto, nadie puede acusarme y nadie puede condenarme. Y leí Romanos capítulo 8 y Satanás dice que no lo merezco. Y yo digo que sé que no lo merezco, pero Él lo hizo todo. Y Satanás dice, Dios no le ama. Y Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues hay una tercera razón por la que sé que estamos salvos. Estamos salvos porque la palabra de Dios lo dice. Estamos salvos porque Jesús murió por nosotros. Se encargó del juicio en un proceso judicial. En tercer lugar, se quedó en la ciudad de refugio hasta que murió el sumo sacerdote. Cuando murió el sumo sacerdote, era libre de volver a casa y nadie podía matarlo. Tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Y cuando venimos a Jesucristo, nuestra ciudad de refugio, llegamos a aquel que vivió por el poder de una vida sin fin. Él nunca morirá. Él siempre está ahí para interceder por mí. Él siempre está ahí para abrazarme. La salvación no significa que me aferré a Él. La salvación significa que Él se aferra a mí. Sí, incluso más aún que eso, la salvación significa que soy parte de Él. Cuando me acogí al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo dijo, lo llevaré y le haré parte de Él, y usted vivirá para siempre. La verdad es que vivo tanto como Él vive. Estoy seguro mientras Él esté seguro. Soy salvo mientras Él sea Dios. Y Él es Dios para siempre. Diría una palabra de aliento a algunos de ustedes, almas tímidas, que piensan que la salvación eterna es demasiado para pedir. Hay algunas personas queridas y tímidas que dicen, Señor, creo que hizo el pago inicial, pero seguiré con el plazo. Eso no es salvación. Usted correrá a la ciudad de refugio y descansará en fe, porque hay más que eso. Y aquí hay una cuarta experiencia. Primero, usted se da cuenta de su peligro, ¿verdad?
y luego usted corre al refugio de Dios, Jesucristo. Usted confía en Él y luego usted ha confiado en Él y descansa seguro, pero entonces usted se encuentra que no se puede detenerse ahí. Dios siempre le da más de lo que alguna vez usted soñó. Se regocija en la suficiencia de Dios. Querido amigo, la salvación es mucho más que solo ser rescatado del infierno. La salvación de Dios es una experiencia mucho más grande y más amplia que simplemente ser rescatado de la muerte. Oh, es mucho más grande que eso. Ese es todo el tema del libro de Hebreos. Dice la palabra, la frase, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Romanos y Hebreos, mucho más, mucho más. La salvación es una experiencia de mucho más. Y cuando usted llega a la ciudad de refugio, usted descubre que Dios tiene mucho más para usted de lo que usted puede creer. Pues la imagen del Antiguo Testamento muestra al hombre que vive en la ciudad de refugio y no podía salir de esa ciudad. Estaba como confinado, como un prisionero, pero Jesús no nos salva para hacernos prisioneros. Él nos salva para hacernos libres. Ahora, lo que me gustaría hacer en estos momentos finales de este mensaje es tomar las 6 ciudades de refugio y mostrarles cómo ilustran la provisión de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tomemos sus nombres. En primer lugar está la ciudad de Cedes. ¿Sabes lo que significa? Significa justicia. Usted viene corriendo a Jesús y dice, no quiero ir al infierno, no quiero estar perdido para siempre. Confío en ti, Señor. Y Él le salva. ¿Y sabe lo que hace? Él le da su justicia. Y su vida comienza a cambiar. El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Una persona que escucha el Evangelio y responde y dice, usted invitó a la gente a entregar sus corazones a Cristo y yo le di mi corazón a Cristo. ¿Y qué cambio ha tenido lugar en mi vida? Eso es Cedes. Usted viene y dice, no quiero ir al infierno, y Dios dice, haré más que eso. Comenzaré a quitar el pecado de su vida, le daré mi justicia. Y usted no tiene que jugar con los juguetes sucios de este mundo. Tengo algo mejor para usted, dice Dios, justicia. Eso es Cedes. Pero también hay la ciudad que se llama Siquem. Siquem significa hombro. ¿No es genial descubrir que cuando usted confía en Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene un gran hombro? Ahora el sumo sacerdote del Antiguo Testamento solía tener los nombres de las tribus de Israel en su corazón en forma de 12 piedras en el pectoral y sobre 2 piedras sobre sus hombros. Él llevó a su gente en su corazón y llevó a su gente sobre sus hombros. Y alguien dice, me encantaría venir a Jesucristo, pero no sé si puedo aguantar. Nadie le está pidiendo que aguanta. Él le va a aferrar. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Usted dice, no puedo soportar una carga más en esta vida. ¿Ha venido a la ciudad de refugio y ha encontrado un hombro? Oh, qué precioso es cuando usted confía en Cristo solo para cargar su carga sobre esos grandes hombros de nuestro Señor Jesucristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llegamos a la tercera ciudad, que se llama Hebrón. Hebrón significa comunión
o compañerismo. El pecado es la cosa más solitaria del mundo. Conduzco arriba y abajo por las ciudades, las calles de las ciudades de este país y veo lo mismo, a gente solitaria. Piensan que la están pasando bien, pero detrás del talón no la están pasando bien. Se están matando a sí mismos. La soledad del pecado. El pecado aísla, porque el pecado trae culpa y miedo. Pero cuando usted viene a Cristo, usted viene a Hebrón, que significa comunión o compañerismo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y podemos cantar: dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Yo siento en mí su tierno amor. Los cristianos no son personas solitarias. Hemos estado en Hebrón, que significa comunión o compañerismo. Llegamos a Beser, significa fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando Dios es su fortaleza, nada puede pasar. En una de las horas oscuras de la vida, Martín Lutero escribe: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. ¿Dónde corre usted cuando tiene problemas? ¿Dónde puede estar protegido de los ataques de Satanás y los de este mundo? Nosotros corremos hacia Jesucristo. Él es la fortaleza. Eso es Beser. Llegamos a la ciudad de Ramot. Lo que dijo es que usted obtiene mucho más cuando llega a Jesucristo. Usted dice: me alegraría si me salvara del infierno. Él hará eso y le dará su justicia y un hombro para apoyarse, y comunión o compañerismo y una gran fortaleza, y luego le llevará a Ramot, que significa altura. El pecado siempre arrastra a un hombre hacia abajo, siempre lo arrastra hacia abajo. El pecado nunca estableció o construyó o levanta al hombre. El pecado siempre erosiona el carácter. El pecado siempre destruye la mente y el cuerpo, le arrastra hacia abajo. Pero ¿sabe qué? Por el milagro de la gracia de Dios, Él nos levanta. Y eso es Ramot, altura, o las alturas a las que nos lleva. No necesariamente vivimos siempre en el valle. Él nos eleva a las alturas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Levantarán alas como las águilas. Eso es lo más importante que un judío del Antiguo Testamento podría pensar. Pablo hizo mejor que eso. Él dijo: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No me importa a dónde va el presidente Trump, su autoridad proviene de donde se sienta. Y se siente en la silla del presidente en la Casa Blanca. No me importa a dónde vaya usted, su autoridad proviene de donde usted se sienta. Y está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Usted ha estado en la ciudad de Ramot. Usted ha sido elevado a las alturas, las alturas de las bendiciones de Dios. Es hermoso cuando vuela de alguna ciudad que tiene muchas nubes, mucha tormenta de lluvia, y se aceleran esos motores y el gran avión comienza a subir, y en poco tiempo usted está por encima de las nubes donde el sol siempre brilla, y usted mira hacia la tormenta, hacia abajo, y ahí está volando en las alturas. Eso es lo que Jesús hace por usted. Eso es Ramot, las alturas.
y llegamos a Golán. Esta es la última de las 6 ciudades. Golán significa exilio o migración. Usted dice, ¿de qué se trata todo eso? Porque cuando usted corre hacia Jesucristo, se convierte en un exiliado de esta tierra. Usted se convierte en un alienígena, un extraño y un peregrino. Y la gente piensa que usted está loco. Y usted dice, bueno, mi ciudadanía está en el cielo, y mi Padre está en el cielo, y mi recompensa está en el cielo, y mi nombre está escrito en el cielo, y mi esperanza está en el cielo, y mi ancla está en el cielo. Dice que usted se convierta en un exiliado que espera una migración. Y sé que deseo que la migración tenga lugar pronto. Deseo que nuestro Señor Jesucristo algún día regrese pronto a las nubes para arrebatar a todo su pueblo y llevarnos a casa, porque no pertenecemos aquí abajo. Somos extraños y peregrinos. ¿No es genial que cuando usted confía en Jesucristo, usted obtiene mucho más de lo que esperaba? Y se lo da, Dios se lo da por su gracia. Chicago no es la ciudad del miedo, y Nueva York no es la ciudad del miedo, como tampoco no es Los Ángeles, ni Londres, ni cualquier otra ciudad del mundo. ¿Sabe usted qué es realmente la ciudad del miedo? Es cualquier lugar donde usted está, si no es salvo, si nunca ha abierto su corazón a Jesucristo, usted debe tener miedo, porque la espada del juicio de Dios está sobre su cabeza y podría caer en cualquier momento. Todo lo que le mantiene vivo es el aliento que Dios pone en su boca. Oh, amigo querido, amigo mío, Jesús murió por usted. ¿Dará cuenta del peligro en que está ya condenado? ¿Correrá usted por fe al refugio de Dios, quien es Cristo? Entonces descansaría en la seguridad que Él le da. Nunca enfrentará el juicio de Dios, y entonces simplemente le alegrará de toda la suficiencia que Dios proporciona. Es maravilloso ser salvo. Es maravilloso huir a la ciudad de refugio y encontrarse con el Señor Jesús. Si no lo ha hecho todavía, lo encontrará como el vengador de la sangre. Incline su rostro conmigo para una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, pedimos que haya quienes hayan escuchado este mensaje, que por fe vengan a Cristo y sean salvos. Y que aquellos de nosotros, Señor, que ya hemos confiado en Cristo, que disfrutemos nuestra salvación y todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Guarda nuestros corazones, Señor. Oramos todo esto en el nombre bendito de Cristo. Amén. Si alguno escuchando este mensaje hoy no tiene la seguridad de la salvación, les invito a orar conmigo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. No hay que posponer esta decisión. Haga esta decisión hoy, porque es la decisión más importante de toda su vida. Solo repita esta oración poniendo su fe en Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados, limpia mi corazón. Con su sangre preciosa, hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador.
Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, gracias por su atención esta tarde, y si usted ha orado esta oración para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, queremos escuchar de su decisión. Queremos poder orar por usted y mandarle algún material para ayudarle a crecer en su nueva vida en Cristo. Pues que Dios les bendiga. Amén.